El tráfico portuario en Colombia de los años de 2018 a 2024. Las integrantes son Sofía Vivas y Mariana González. ¿Cómo ha sido el comportamiento y evolución de los principales puertos de Colombia entre 2018 y 2024? Este proyecto presenta un análisis estadístico sobre el tema, pero para ello comenzaremos con un poco de contexto. El transporte marítimo en Colombia es una práctica fundamental para el desarrollo del comercio exterior. Seguidamente, su ubicación estratégica ha permitido consolidarse como uno de los destinos portuarios más importantes de la región. Los principales puertos se encuentran Cartagena, Santa Marta, Buenaventura y Barranquilla, concentrando casi el 84.7% del tráfico marítimo en 2022, según la IMAR. En tercer lugar, Colombia posee una red portuaria fundamental, en donde el transporte marítimo también enfrenta desafíos como la integración de terminales portuarias, la modernización y la gestión logística. Para este trabajo hemos planteado una hipótesis y una serie de objetivos que nos ayudarán a entender la complejidad del tráfico portuario en Colombia. Por su parte, la hipótesis plantea que tanto el puerto de Cartagena como el de Buenaventura son de vital importancia para el desarrollo comercial del país. Por otro lado, el objetivo principal es analizar las características y las proyecciones del tráfico portuario. Con ello, los objetivos específicos pretenden identificar patrones de flujo y determinar las tendencias de crecimiento, teniendo en cuenta las importaciones y exportaciones de las diferentes zonas portuarias. La base de datos utilizada contiene información sobre el transporte portuario en Colombia. Este conjunto de datos está clasificado por medio de variables tanto cualitativas como cuantitativas. Algunas de estas son la zona portuaria, el tipo de servicio, el tipo de carga, las importaciones y exportaciones, además del año y el mes de vigencia. Por medio de estas variables fue posible analizar diferentes aspectos del tráfico portuario en nuestro país. En primer lugar, el presente mapa muestra que las zonas portuarias de Colombia se da una marcada concentración de actividad en la costa atlántica, con Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, como los principales puertos para el comercio exterior con el Caribe, mientras que Buenaventura domina el tráfico en el Pacífico. En el caso de Cartagena, Punto Amarillo es el puerto con mayor número de exportaciones, seguido por Barranquilla, Punto Verde, destacando por su diversidad en mercancías y su capacidad logística para importaciones y distribución regional. Buenaventura, el punto azul oscuro, punto clave para el comercio con Asia, con un crecimiento sostenido en el tráfico de mercancías. Con el diagrama de barras y con los mapas encontramos uno de nuestros primeros hallazgos, pues vemos que tanto el puerto de Cartagena como el de Buenaventura, en conjunto con el de Barranquilla, son los tres más importantes de nuestro país. Por su parte, el puerto de Cartagena registra un total de 2.714 embarcaciones, seguido por el de Barranquilla con 1.702 y por último el de Buenaventura con 938. Ahora bien, en nuestra base de datos las exportaciones están medidas por número de embarcación, pero también por peso y carga. Dado por esto, realizamos una gráfica de barras donde se presentaron diversas variaciones. En el eje Y está representado por las exportaciones por toneladas y el eje X representa las zonas portuarias. El puerto de Ciénaga, a pesar de ser el menos que registra embarcaciones de exportación, es la zona portuaria que tiene mayor registro de exportaciones por peso de carga, con aproximadamente 16 millones de toneladas en tránsito. Después se encuentra la zona del Golfo de Morrosquillo, con alrededor de 6 millones de toneladas registradas por exportación. Y finalmente, el puerto de La Guajira data aproximadamente de 4 millones de toneladas en productos salientes. Con base en las últimas gráficas, se evidencia que Cartagena presenta el mayor número de embarcaciones de exportación con un total de 2.714. Sin embargo, el peso de estas embarcaciones debe ser mínimo comparado con las 167 que se registran en el puerto de Ciénaga. Esto podría significar que el puerto de Ciénaga es exclusivo para embarcaciones que pesen más de los 6 millones de toneladas. Por lo tanto, la carga que pese menos de esta cantidad se distribuye en los demás puertos. Seguidamente, al hacer una comparación entre las importaciones y las exportaciones por puerto, medidas en peso, encontramos lo siguiente. El tráfico portuario en Colombia muestra una diferencia entre exportaciones e importaciones, con una mayor concentración en la salida de mercancías. Ciénaga lidera con más de 4.5 millones de toneladas sin ingreso de carga pesada. Buenaventura, por el contrario, registra 3.5 millones de toneladas sin importaciones, pero con bajos niveles de exportación. Santa Marta sigue con un patrón similar de 2.1 millones de toneladas. Este comportamiento portuario refleja una distribución estratégica de algunos puertos que se enfocan en exportaciones y otros en importaciones. El diagrama de caja permite visualizar estos patrones y entender cómo cada puerto se adapta a las demandas del comercio exterior, identificando su especialización en la entrada o salida de mercancías dentro del tráfico marítimo colombiano. Ahora bien, para este proyecto es importante tener en cuenta cuál es el tipo de carga que se transporta por nuestros puertos. Por eso, hemos diseñado diagramas que nos ayudarán a entender la complejidad y la conectividad entre las variables. En primer lugar, se presenta el granel líquido, entendido como las grandes cantidades de líquidos que no son transportadas en embalaje individual. Seguidamente se encuentra el carbón a granel. Este mineral es transportado y almacenado en grandes cantidades, es decir que tampoco tiene un empaque individual. En tercer lugar se presenta el granel sólido diferente del carbón. Este tipo de carga puede despacharse directamente desde la fábrica, la mina o donde sea que sea el lugar de producción de la materia prima o el material. Adicionalmente se encuentra la carga general. Este tipo de carga se transporta por un embalaje individual o también en conjunto con otras unidades. Finalmente, el tipo de carga por contenedor son los productos que se transportan de forma estandarizada.
Con base a estas gráficas, es posible afirmar que existe una relación directa entre el tipo de mercancía que se transporta. Por ejemplo, las importaciones de carbón al granel no superan el 500.000 de toneladas. En contraste, con las exportaciones de este producto superan los 400 millones de toneladas. En el caso del granel líquido, se observa que las exportaciones superan los 200 millones de toneladas, por el contrario, las importaciones no superan los 800 millones de toneladas. Esto sin duda alguna refleja una estrategia logística y comercial para fomentar el crecimiento económico de un sector el cual somos competitivos. Asimismo, se busca suplir la necesidad de los productos en los cuales se presenta una baja producción interna. El siguiente diagrama de caja compara el tipo de carga con las exportaciones, donde en el eje Y se encuentran los principales productos de exportación representados en toneladas. A partir de la gráfica es posible analizar algunos aspectos. Primero, el carbón a granel representa la mayor cantidad de exportaciones en términos de peso, incluyendo los valores atípicos, es decir, exportaciones particularmente altas considerando la mayoría. Segundo, el granel líquido también representa una alta cantidad de exportaciones por peso, con una gran cantidad de atípicos, incluso más de los que se presentan en el carbón a granel. Tercero, los contenedores también representan exportaciones pesadas, sin embargo presentan menos casos atípicos que los casos anteriores. Por otra parte, el granel sólido diferente y la carga general son el tipo de productos que menos representan en las exportaciones, teniendo en cuenta las características de los otros tipos de carga. Concretamente, el granel líquido representa aproximadamente el 5% del total de las exportaciones. Por su parte, los contenedores se acercan al 20% del total de las mismas y tienen una distribución más estable con alrededor del 500.000 de toneladas. La carga general, por su parte, corresponde al 15% del total del tráfico de exportaciones y además se observa un crecimiento moderado y una dispersión similar a la de los contenedores. Por otro lado, el carbón a granel es el sector más dominante del total de las exportaciones con alrededor del 40% de las mismas. Además, tienen mayor variabilidad en la distribución de los datos con valores que superan hasta las 3 millones de toneladas. Finalmente, se encuentra el granel sólido diferente al carbón que representa casi el 20% del total de las exportaciones y su amplia distribución se extiende hacia casi 500.000 de toneladas. El análisis del tráfico portuario en Colombia refleja una marcada diferencia entre la gestión pública y privada en términos de volumen y distribución de exportaciones. Los puertos privados, especialmente Cartagena y Buenaventura, manejan el 65% de las exportaciones, destacándose en la eficiencia logística y la optimización de tiempos de importación. La carga de contenedores y el carbón al granel tiene una distribución estable, alcanzando máximos de 3.5 millones de toneladas, lo que consolida al sector privado como una motor clave del comercio exterior. Por otro lado, los puertos públicos representan el 35% del tráfico marítimo, muestran una mayor variabilidad de la carga de granel líquido y mercancía general, manteniendo el equilibrio entre distintos tipos de productos sin especialización marcada. En términos de volumen, el sector público registra exportaciones de hasta 1.600 toneladas, superando significativamente el sector privado en la diversidad de carga manejada. Sin embargo, el sector privado se enfoca en optimizar la exportación a granel líquido, alcanzando aproximadamente 600 toneladas, lo que indica una estrategia orientada a maximizar ganancias a partir de la carga específica. La diversificación del sector público sugiere un interés en garantizar la estabilidad comercial y el acceso equitativo al mercado, mientras que la especialización del servicio privado puede responder a una mayor rentabilidad en productos específicos. Así, la gestión de cada modelo influye directamente en el crecimiento sostenido y la competitividad del comercio marítimo colombiano. Nuestros objetivos están centrados en identificar el comportamiento del transporte portuario en Colombia, para así determinar patrones de comercio en nuestro país. Para ello, presentamos el siguiente diagrama, una gráfica lineal en la cual se observa el comportamiento de las principales zonas portuarias durante los 6 años de registro, desde 2018 hasta 2024. Al ser una gráfica dinámica, es posible observar a profundidad el comportamiento de cada puerto. En primer lugar, analizaremos el puerto de Cartagena. El tráfico portuario en Cartagena se ha mantenido dentro de un rango promedio de 450.000 a 550.000 toneladas mensuales, lo que hace que el pico de junio de 2022 represente un aumento del 20% aproximadamente, siendo este de 649.716 toneladas respecto a su volumen habitual. En segundo lugar, el puerto de Barranquilla, a pesar de no registrar los mismos pesos que el de Cartagena, ha demostrado tener mayor variabilidad en los pesos que maneja, con una variación estándar aproximadamente de 33.344 toneladas, lo que podría indicar que registra mayor diversidad en términos de tipo de carga. Además, se muestra un patrón entre los picos que registra, pues entre todos los años, mayo es el que más data ingreso y salida de carga. En tercer lugar, se encuentra la zona portuaria de Buenaventura, la cual presenta excepcionalidades con respecto a las dos primeras zonas mencionadas. Inicialmente, se observa que hubo una disminución en la cantidad de carga que entra y sale del país por medio de este puerto, comparado con el comportamiento de la zona portuaria de Cartagena. Sin embargo, el peso de carga registrada no es menor al que se registra en la zona de Barranquilla. A diferencia del puerto de Cartagena, a finales del 2024, se ha presentado un leve aumento en el peso de carga transportada. Finalmente, consideramos fundamental incluir la zona portuaria de Ciénaga como uno de los puertos más importantes del país. Esta zona presenta una alta divergencia con respecto a los primeros 3 puertos mencionados. Como ya se explicó previamente, a pesar de ser una de las zonas que menos cantidad de embarcaciones registra, es una de las que transporta mayor peso. Además, a diferencia de las otras zonas portuarias del país, el puerto de Ciénaga maneja desde las más bajas cantidades en peso hasta las más altas, un probable indicio de la alta variabilidad en términos de tipo de productos que de allí se transportan. Se puede resumir que patrones de estabilidad y crecimiento. Cartagena ha mantenido un tráfico estable en su incremento del 20% en junio de 2022, mientras que Barranquilla presenta una mayor variabilidad con picos recurrentes en mayo. Disminución y recuperación. Buenaventura ha reducido su volumen de carga en comparación con otros puertos, pero al cierre de 2024 muestra una leve recuperación en exportaciones e importaciones. Diversificación en la Ciénaga. Aunque maneja menos embarcaciones, es el puerto que transporta las cargas más pesadas. Su alta variabilidad sugiere una amplia diversificación de productos en el comercio marítimo colombiano.
Con respecto a nuestra hipótesis, se podría decir que fue parcialmente acertada, pues allí solamente se contemplaron dos zonas portuarias importantes, que fue la de Cartagena y la de Buenaventura. Sin embargo, con la ayuda de las herramientas estadísticas, fue posible deducir que la zona portuaria de Barranquilla y la de Ciénaga también tienen alta incidencia en el desarrollo y en el tráfico portuario de nuestro país. De la misma manera, las características propiamente de su infraestructura permiten que se presenten patrones de estabilidad y crecimiento. Con respecto a los objetivos, se puede afirmar que fueron cumplidos, pues se presentaron patrones y análisis que nos ayudaron a interpretar el comportamiento de las variables utilizadas. Y finalmente, fue posible presentar las tendencias de crecimiento en cada uno de los principales puertos de Colombia, para así proponer posibles escenarios futuros relacionados con la conectividad entre los puertos más importantes. Igualmente, sería posible apostarle al desarrollo y al reconocimiento de Colombia como un destino portuario que se acomoda a las necesidades de este mundo interconectado.